Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en esta otra etapa, una etapa más, otra temporada más de su programa Estado de los Estados. Queremos iniciar con la Ciudad de México, con la capital del país, desde donde surgen tantos dictados, desde donde se mandan tantos ejemplos, desde donde se dictan tantas órdenes que al final de cuentas muchas de ellas son en perjuicio de los ciudadanos, pero que las trasladan a los estados. Porque si lo pudieron hacer en la Ciudad de México, ¿por qué no se va a poder hacer en cualquier otro lugar? Y tratándose de las alcaldías, antes delegaciones, bueno, pues si se pueden hacer ahí, ¿por qué no las vamos a hacer en otros municipios? Y vea usted por qué le quiero platicar todo esto. En los últimos tiempos, fíjese que escuchar la palabra cártel, pues nos llevaba de inmediato a la presencia de un grupo, ya imaginábamos, un grupo delictivo. Y así nos fuimos familiarizando. Y lo hicimos pues con los cárteles del narcotráfico. Pero también, bueno, pues con esas organizaciones delincuenciales dedicadas a la extorsión, a la trata de blancas, a la venta de órganos, al cobro de piso, al secuestro, dejando de lado la presencia de otros cárteles, de otros grupos de hombres y mujeres organizados, cometiendo acciones en contra de la sociedad, de la ley, y están ahí, en donde no hemos todavía llegado a cuál es la justa dimensión de su operación. Una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México encontró que de 150 edificios construidos después de 2004, año de la última reforma sobre construcción que se implementó, 71% de las construcciones no cumplían con las características de la normatividad técnica oficial, y de acuerdo con lo declarado, para que estas construcciones y estas omisiones a la normativa se materializaran en las centenas de desarrollos inmobiliarios que se han construido en la Ciudad de México, las empresas inmobiliarias debieron actuar en contubernio con servidores públicos que tuvieran la competencia de otorgarles dictámenes y manifestaciones de obra a cambio. La Fiscalía y el Gobierno de la Ciudad de México bautizaron como cártel inmobiliario a los presuntos actos de corrupción ocurridos desde 2009 y hasta la actualidad, en los que las autoridades capitalinas y de las alcaldías favorecieron a empresas de la construcción para que edificaran inmuebles de manera irregular. Llegamos así a los que los morenistas denominaron el cártel inmobiliario. Fueron justamente los morenistas los que hicieron un gran escándalo, los que llevaron este calificativo a todos los medios de comunicación, y lo hicieron porque descubrieron la instalación de un cártel inmobiliario en una alcaldía de la Ciudad de México, justamente gobernada por un partido de oposición, la Benito Juárez. Ahí empezaron a hablar de que había muchísimos trastupijes, descubrieron que se hacían negocios de todo tipo, ¿no?, que entregaban autorizaciones de construcción a grandes fraccionadores, y llegaron a asegurar que inclusive vendían terrenos y edificios e inmuebles que eran patrimonio de lo que antes se denominaba delegación. Y hacia allá se fueron, hacia el cártel inmobiliario de Benito Juárez, todos los reflectores. Se hizo el gran escándalo, pero fíjese usted que como no hay mal que por bien no venga, bueno, pues se abrió la cloaca. Y así nos dimos cuenta, en principio, ¿verdad?, de que había una serie de respuestas que no hemos recibido. Hay muchas interrogantes, las cuales no solamente tienen que ver con las construcciones, sino con el medio ambiente, con el agua, con el drenaje, con la movilidad, con la existencia tranquila que nos merecemos en la capital del país y en el resto de los 31 estados más.
así como en todos los municipios, ¿verdad? Aquí tenemos el caso de 2 edificios que están fuera de norma. Aquí posiblemente utilizaron norma 26 para construir 5 y hasta 6 niveles, ¿no? Aquí era una casa que era del mismo color de ese edificio. Esa es la cara del problema inmobiliario por el que atraviesa la alcaldía Benito Juárez, a lo que las autoridades han llamado el cártel inmobiliario. Los vecinos señalan que es un problema que tiene por lo menos 17 años en la alcaldía. Denuncian que las constructoras se ampararon en la llamada norma 26, la cual permitía modificar los usos de suelo con el pretexto de construir vivienda social. Construían 7 u 8 niveles de edificio, lo dejaban en obra negra y lo vendían a otra constructora para que terminaran en viviendas de lujo. Pero mire usted, nos vendieron el argumento de que lo más óptimo para la prestación de los servicios públicos, como la limpieza de las calles, de los camellones, la recoja de basura, pues todo eso era el crecimiento hacia arriba, ya no poseer casa, sino departamento. Se hicieron los primeros conjuntos habitacionales por parte del gobierno, también los hubo de los gobiernos estatales y del federal. Se levantaron unidades como Tlatelolco, como la Cabeza de Juárez, como la Vicente Guerrero, en pleno Iztapalapa. Pero ahí comenzó también la ambición de los fraccionadores, quienes encontraron en la zona conurbada de la Ciudad de México las complicidades con el gobierno mexiquense, pues para dar inicio a otros grandes complejos de vivienda particulares. Los bancos, pues los bancos también encontraron su punto de venta con los créditos otorgados para este tipo de adquisiciones. El Infonavit, originalmente creado para lograr que los empresarios cumplieran con el mandato de otorgar vivienda a sus trabajadores, pues formaron todo un proyecto en donde participan en este otorgamiento de vivienda, pues el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Se hicieron muchos fraccionamientos horizontales, pero ante lo convincente de hay que crecer para arriba, bueno, pues combinaron lo horizontal con lo vertical, sobre todo en cuanto a las construcciones gubernamentales se refiere. Aunque el desarrollo, en este caso, en el caso de la capital de la República, fíjese que fue desde la llegada de los llamados partidos de izquierda a la gobernatura del entonces Distrito Federal que proliferaron los departamentos, las grandes unidades. En el presente ya es inocultable que se creó un gran cártel inmobiliario, pero ahora pues con partido político, fíjese usted. Qué extraño, ¿verdad? La creación del otro Polanco, con los cientos de departamentos levantados por el grupo Carso, por el grupo de Carlos Slim, puede ser uno de los muchos ejemplos, ¿verdad? Porque, bueno, pues hay esquinas y zonas en donde estaba un centro comercial, por ejemplo, y lo convirtieron en un lugar en donde los edificios albergan 500 oficinas y otros 500 departamentos. El área, antaño ocupada por armadoras de automóviles, pues dieron cabida a plazas comerciales con oficinas, y hay una particular, Antara, la está usted viendo ahora en la imagen, en donde adelantito, justo al lado, están construyendo un hotel de gran turismo que va a contar con más de 1,000 habitaciones. Mire usted, levantar la mirada en la capital del país, en esta ciudad, es encontrarnos con cientos, con miles de departamentos vacíos, con cables colgando peligrosamente de los postes, pero también con congestionamientos vehiculares sin antecedentes. Se habla de la falta de agua y se justifica con que pues no les dieron mantenimiento a los pozos. También se habla de la sequía, que también hubo reducción de presupuestos y que con ello, bueno, pues hubo una paralización de obras y todo eso es cierto. Pero fíjese usted, lo principal es la multiplicación de la demanda debido a todas estas nuevas construcciones, cientos, miles de departamentos. Apenas era mediodía y don Jonathan ya llevaba 5 viajes en su pipa para entregar agua en una de las colonias afectadas por los bajos niveles del sistema Cutzamala. Por lo regular toda esta sección, todo
hace falta es pura distribución de pipas. Sí va a incrementarse esto. Este jueves en distintas partes de la Ciudad de México pudo observarse un movimiento importante de pipas. Apenas el 12 de enero se anunció una reducción en el suministro de agua potable para 13 alcaldías de la capital del país y 13 municipios del Estado de México. La disminución anunciada por las autoridades fue de 9.500 a 8.000 litros por segundo. Por lo pronto, 284 colonias de la Ciudad de México, ubicadas en 10 alcaldías, ya están recibiendo agua por tandeo. Otorgan las licencias a diestra y siniestra, sin exigir las autorizaciones de funcionarios honestos, en donde se exija movilidad, la posibilidad real de entregarles la dotación de agua requerida y considerando si se tiene o se carece del alcantarillado adecuado. Distancias que antes se recorrían en 10 o en 15 minutos, ahora llevan hasta 2 horas. Y la contaminación arrojada por los vehículos detenidos no es medida. No podrían hacerlo porque eso daría cuenta de la forma en la cual nos están envenenando. Porque hubo un tiempo en esta capital en donde medían los IMECAS y nos decían si había que dejar de circular unos autos, otros no, en fin. Hoy hacen lo mismo sin dar ningún reporte. Pero la causa es tanto vehículo detenido. No que si hoy circula el 1 y mañana el 3 y pasado el 8. No, hombre, son medidas que son de salida para las corruptelas que está haciendo el cártel inmobiliario. Mire usted, los costos de las licenciaturas son cada vez más altos. Y en tanto se pretenda construir un número mayor de pisos, bueno, pues las cuotas extraordinarias son mayores, obviamente. El arranque de la construcción empieza con la primera acción para conseguir la aprobación de un proyecto. Ahí empieza la disparadera. Después, para pasar por alto, el que en un lugar en donde del estacionamiento saldrán, por ejemplo, un mínimo de 200 autos, la calle solamente cuenta con 2 carriles. Así que se imagina usted lo que es la pesadilla de salir de un estacionamiento. Bueno, la ciudad cuenta con zonas en donde los olores son nauseabundos y se van quejando de la falta de limpieza. Los parques lucen secos, completamente secos, y la mejor prueba de todo ello y de cómo están muriendo los árboles, ¿verdad? La encontramos con todo su panorama en el famoso ahuehuete, en el árbol plantado en sustitución de la legendaria palmera de Paseo de la Reforma. El ahuehuete, oiga, qué pena, son unos cuantos palos, ni siquiera pueden llamarse ramas. Ya los está usted viendo. Bueno, ahora está toda esa área cercada porque es sumamente vergonzoso que a doña Claudia pues se le secó el arbolito, oiga usted, ¿eh? Pero así están la glorieta de los hongos, así están muchos de los parques e inclusive de las zonas de Paseo de la Reforma. Los árboles, le decía yo, se están muriendo. Y bueno, pues así pasa cuando se actúa, ¿verdad?, en grupo, para que no exigir que se reúnan todos los requisitos para garantizar pues la dotación de agua, el drenaje, la movilidad y el lugar en donde podrían construirse pues 30 departamentos, se autorizan 300. Imagínese usted que se va conformando con toda esta masa. Pero es un grupo de funcionarios, todos ellos corruptos, que se reparten el pastel. Ese es el verdadero cártel inmobiliario, el que está autorizando todas estas construcciones. Y diríase que un cártel de estos, pues, existe en la capital del país, pero penosamente están presentes en todas las entidades, en donde justamente en los municipios tienen una primera base, tienen una entrada. Fíjese usted, en la zona conurbada, en los municipios como Naucalpan, como Tlanepantla, pues nada, de la noche a la mañana siguen autorizando fraccionamientos en edificios verticales, porque hay que crecer para arriba. Y entonces la escasez de agua en el Estado de México está siendo una realidad, porque en los municipios pobres es a donde las llaves están secas,
completamente secas, no cae una gota de agua. Y entonces viene la presencia y la operación de otro cártel, del cártel del agua, ¿verdad? En donde se venden las pipas, en donde se venden por litros, en donde le dicen media pipa le cuesta 1,000 pesos, en donde los choferes de las pipas tienen que hacer largas colas para poder llenar sus depósitos y después participar también en el negocio de la venta del agua. En fin, en el caso de los municipios, como le decía yo, la secretaría, si es que se tiene, o la oficina de desarrollo urbano, es ya una cuota a cubrir por parte de los alcaldes. Esta cuota se la pagan a los fraccionadores porque muchos de ellos pusieron suficiente dinero para las campañas. Así que, pues, déjanos desarrollo urbano. ¿Para qué? Para poder construir como les viene en gana, donde les viene en gana, y con el número de viviendas que les venga en gana. Nada de que, ay, tenemos el PDU, ay, pues es que nada más se permiten 60 casas por hectárea. Sí, 60 casas que pueden hacer 60 edificios. Y mientras sean menores de 4 pisos que no requieren un elevador, pues nadie dice nada. Así, de igual manera, pues vea usted, salen autorizaciones, licencias de construcción, hasta en zonas prohibidas. Entidades turísticas, por ejemplo, vieron llegar a las costas edificios que no estaban autorizados, no habían sido autorizados durante décadas y ahora están erguidos orgullosamente con la bandera morenista. Hay otros cárteles tan dañinos como los que ya todos conocemos y que se han mantenido aparentemente ocultos. Los que tienen sello y partido están justamente frente a todos nosotros. Y la pregunta es, ¿habrá quien se atreva a combatirlos? Bueno, los 2 últimos años, aquí en la capital del país, nos dimos cuenta de que no. Se multiplicaron las construcciones. Y bueno, es que hay que alimentar la campaña. Gracias. Si me lo permite, pues nos vemos el próximo miércoles en otro estado de los estados. Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin.